A pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el señor Luis Enrique Aguilar, para hablar sobre la trata de personas. Muy bien, efectivamente estamos aquí para darle la bienvenida al señor Luis Aguilar. Él es director de políticas de CHS Alternativo, una ONG que desde hace más de 20 años viene tratando desde distintos ángulos el tema de la trata en el Perú y que nos va a explicar ahora, bueno, el tamaño del tema, porque no es un tema menor, aunque está invisibilizado normalmente. Gracias por estar con nosotros. Eh, Antes de entrar a la anécdota, yo quisiera que usted nos explique de qué tamaño es el tema, o sea, qué dimensiones tiene la trata en el Perú. A ver, es una dimensión inclusive histórica, ¿no? En cada momento del desarrollo económico del país, en realidad han habido situaciones de explotación, sea situaciones de esclavitud y muchas situaciones de trata de personas, ¿no? Acordémonos del boom del guano, del boom del caucho. Hubo explotación de personas en ese marco y por lo tanto en muchos casos trata de personas. Entonces, nosotros siempre tratamos de recordar eso porque una de las cosas que tenemos un pequeño video de la organización en la que nos preguntamos si verdaderamente somos libres, ¿no? Como dice nuestro himno. Ahora, más allá de esta circunstancia histórica, etcétera, uno tiene que entrar ya también a la modernidad y al momento actual. Y en el momento actual creo que están pasando dos cosas. Uno son los rezagos de estas prácticas históricas que todavía se vienen dando y que se dan en muchos casos en lugares donde la acción del Estado, la respuesta del Estado es limitada, no solamente porque pueda no haber interés, sino sobre todo porque falta capacidad, ¿no? Estamos hablando de fenómenos bastante grandes y por otro lado porque han aumentado las formas de explotación y han cobrado un ribete que no tenían antes o que no se notaba tanto, que es esta participación de economías criminales, de grupos criminales al margen de la ley, que son los que están generando el ruido actual, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la población migrante venezolana y la participación del Tren de Aragua y sus facciones en todo lo que es explotación sexual eh, de mujeres y explotación laboral también, sino también ahora con la presencia del dragón rojo y esta actividad que pudo detectarse recientemente. Ahora, ¿qué es eso? Porque, a ver, traer a personas desde Malasia, vía Ámsterdam, al Perú, es una operación cara, incluso para la propia trata, ¿no? La trata debería de abaratar sus costos, porque la mano de obra es gratis, ¿verdad? A través de la captación local y la explotación local. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, una de las cosas que hay en la trata y que tratan de fortalecer los tratantes es el desarraigo de las víctimas y la imposibilidad de poder tener acceso a redes de protección, sean familiares o de cualquier otra índole. Entonces, si los traes a un país como el Perú, es por varias cosas, entre ellas por el tema del idioma. La barrera del idioma, por ejemplo, se ha notado ahora que tratábamos de brindarles algún nivel de protección luego del rescate que había sucedido. Y esa es una dificultad que buscan establecer Entiendo que había uno o dos que hablaban inglés. muy poco, muy reducido, un inglés muy limitado, y que fueron justamente las dos mujeres que logran salir de la propiedad donde estaban retenidas y se trasladan a la casa contigua, que es donde finalmente logran Auxilio. solicitar apoyo, auxilio, ¿no? Eh, Eso por un lado, es el tema del desarraigo, el tema de no tener redes de protección es lo primero que tratan de hacerlo. Y en segundo lugar, porque podríamos hablar de muchas cosas, también tiene que ver con el hecho de que tiene que haber una legislación que no es que sea permisiva, pero que sí le facilite la actividad criminal.
Y lo cierto es que Perú, por ejemplo, para países como Malasia, para países como Tailandia, no solicita requisitos porque no se le solicitan tampoco al peruano, no Claro, hay que decirlo. Hay claro, no hay flexibilidad, visa. claro, no necesitas visa o no necesitas una calidad migratoria para ser exactos, para permanecer en el país, por lo menos como turista, y eso es lo que aprovechan. Y una de las cosas que hemos notado y hemos conversado con los abogados que pudieron estar involucrados en el caso, no fue o sea, yo no estuve ahí por mi rol, no me corresponde, es que notamos que eh, para el caso específico, las víctimas tenían una característica especial y era que habían vivido situaciones donde la situación de trata con fines de explotación laboral no era tan notoria como como en otros casos. ¿Eso qué quiere decir? Que trataban de aparentar una situación de un trabajo que de repente tenía malas condiciones, pero que en realidad eran casos de trata con fines de explotación laboral. O sea, hasta en eso el tratante trata de adecuarse, en nuestro caso, a la legislación penal y laboral del país. Ok, entonces parecía un trabajo, daban la apariencia de un trabajo, Sí, ¿no? efectivamente, efectivamente. Pero no lo era. No lo era porque hay dos características, por ejemplo, para los casos de trabajo forzoso, que son la falta de voluntariedad y la amenaza de una pena, que son elementos constitutivos, y en ambos casos se puede llegar a detectar si es que se cumplen con los indicadores que la OIT ha planteado. Ahora, Pero los ¿les indicadores, pagaban algo por hacer este trabajo? ¿Les pagaban a sus eh, familias donde ellos estaban? ¿Cómo eso así los no, convencen, no? eso no lo hemos logrado determinar. En primer lugar, porque nosotros tratamos de evitar la revictimización. Es decir, Lógico. eso ya se lo está preguntando probablemente la fiscal, el fiscal, la policía. Entonces nosotros no volvemos a preguntar sobre lo mismo. Entonces, estamos esperando el atestado policial la acusación fiscal para enterarnos un poco más del caso. Claro, pero el tema ahí es establecer cuántas de estas casas hay. O sea, si esta casa es descubierta, es porque dos mujeres logran escapar, pedir auxilio, pero es que alguien ha visto un negocio en esto, es una línea de negocio, recién está explorando el mercado, hay más. Eso es lo que llama mucho la atención y no sabemos. Y luego es qué clase de trabajo era. O sea, habían unas cabinas, se encuentra la policía, Mm, parecía un call center, la policía cree que eran llamadas de extorsión hechas desde el Perú hacia países del Asia. sí. Eso podría haber sido el tipo de trabajo, ¿verdad? Para que sean indetectables e imperseguibles, ¿no? Efectivamente, lo primero que podríamos decir es que las actividades del Dragón Rojo no son nuevas en el país. Recordemos que ya han habido detecciones de situaciones de extorsión y otro tipo de actividades, inclusive vinculadas con la explotación laboral. Por ejemplo, recordarás el caso un simple chifa donde encontraron a un ciudadano chino que estaba siendo explotado, siendo obligado a trabajar 16 horas, que no podía salir del lugar, y era el frente, además de un centro cultural donde podría haberse recibido apoyo, ¿no? Pero esas circunstancias han estado pasando y Presente. probablemente no las hemos podido ver ni las Claro, pero autoridades ni es las difícil encontrar porque organizaciones. es un ciudadano que lo han Sí, colocado ahí, pero 50 personas, que es lo que han sacado esta casa, ¿no? sí, Con un no, grupo de líderes, con unos tatuajes especiales, además, que los identifican como parte de una organización criminal. Pero por lo que vamos conversando, hay una primera nota que creo que es importantísima, que es que la colaboración internacional entre policías es fundamental, porque este es un crimen transnacional, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. A diferencia de los casos que típicamente nosotros hemos documentado en la organización donde las víctimas son peruanas y por lo tanto la acción del Estado tiene que estar centrada sobre todo en la persecución del delito en regiones, por ejemplo, específicas o para actividades criminales que también hay específicas. Acá, no, acá estamos hablando de una actividad que ha implicado por lo menos la participación de tres países, ¿no? El país de origen, el país de tránsito y el país de destino, que es Perú. Entonces, la colaboración, la cooperación judicial, la cooperación fiscal y policial se vuelve indispensable. Sobre todo si entendemos, además, que muchas de las actividades también de explotación sexual o laboral, pero especialmente de explotación sexual de niños y niñas en este momento se hacen en entornos virtuales donde las imágenes se producen en un país y son comercializadas y distribuidas en otros países. Entonces, ahí, digamos, la importancia de lo que dices, Rosa María, es todavía mucho Claro, más. es mucho más grave, porque si no hay esa, o sea, tú necesitas en este momento la colaboración del país desde, bueno, que felizmente tienen consulado y embajada en el Perú, pues necesitas traductores, necesitas todo, necesitas antecedentes en el país de origen, antecedentes de los detenidos como responsables, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos un poco ya de la trata en el Perú. Cuando se Mm. habla de trata en el Perú, la gente imagina La Pampa en Madre de Dios, esa es la primera imagen, ¿no? Niñas andinas, captadas muy pequeñas, adolescentes, 12, 13, 14 años, básicamente para que vendan cerveza. Ese es más que sexo, es la promoción de la venta de la cerveza en los bares de La Pampa. Esa es una forma de explotación, pero ¿qué otras formas de explotación tenemos en el Perú? Bueno, en el Perú, sin duda, a ver, es que estoy tratando de identificar cuáles podrían ser las más relevantes para la entrevista, ¿no? Pero en general creo que sin duda una de las cosas que sabemos es que la explotación sexual en cualquiera de sus formas es la actividad principal y Ok. especialmente aquella que tiene un sesgo de género, es decir, que afecta a mujeres y especialmente a mujeres adolescentes, ¿no? Estamos hablando de cerca del 72% de víctimas son mujeres, y de ellas una buena parte mujeres entre 14 y 17 años. Eh, pero no es quizás aquello, digamos, esa es la trata histórico, por decirlo de alguna Claro, manera. Suena horrible, pero digamos, es lo que siempre hemos notado y es contra lo que vamos a luchar todo, digamos, claro, todo históricamente. el tiempo. Claro, pero lo que hemos estado notando es las situaciones de trata eh, vinculadas a actividades criminales, es decir, el uso de mano de obra en el marco de la trata eh, para la realización de actividades criminales. Por Y ejemplo, estamos narcotráfico. narcotráfico. En este momento, por ejemplo, todo lo que es la explotación, el raspado, por ejemplo, de la hoja de coca en la zona de la triple frontera, Perú, Brasil, Colombia, la participación de pueblos indígenas en ese tipo de actividades asociadas, etcétera, es una de las características de una investigación que acabamos de hacer, pero también en tala ilegal, también en oro Y en ilegal. todas estas actividades se cumple el requisito de que no es un trabajo voluntario, es decir, que no quieren hacerlo, que están coercionados con armas o con violencia de algún tipo a hacer el trabajo que les obligan a hacer. Efectivamente, esa es la principal característica, pero lo que hemos notado es que en algunas actividades ya hay un proceso de alineación también de las Claro. personas. Ya se vinculan porque además no les queda de otra. Digamos, si tú tomas en cuenta un tratante o una persona vinculada a una actividad de trata, que no sea un tratante, digamos, gana más o menos 1.500 soles al mes, haciendo la actividad más digamos, la actividad más simple, Claro. ¿no?
El último eslabón, ese gana 1.500 soles, por ejemplo, en extracción de oro ilegal, ¿no? Metiéndose al río, etcétera. Eh, pero sus ingresos mensual, eso es su ingreso semanal, pero el ingreso mensual puede ser no mayor a 300 soles. Entonces, obviamente, y las personas se ven involucradas en este tipo de actividades porque también la cobertura de necesidades es O sea, importante, ¿no? entonces en algunos casos sí se les paga. En algunos casos sí se llega a pagar, pero en muchos casos el pago está supeditado a figuras de enganche, ¿no? No solamente en el caso del cachorreo, que es bastante conocido, donde una persona trabaja durante un mes y solamente se le da, gana lo que es, lo que logra sacar en oro, por ejemplo, en el último día del año, ¿no? Y Ya. eso es su paga, sino en general en cada una de las actividades. Ahora, eh, lo que sí uno creo que puede tomar en cuenta para nosotros como ciudad capital es que también hay actividades de explotación y de trata más vinculadas a actividades económicas que no son ilegales, pero que sí pueden involucrar situaciones de ilegalidad. Y eso, por ejemplo, en el mundo está más que documentado, ¿no? Nosotros hemos realizado investigaciones con el diario La República, por ejemplo, que en la que hemos documentado cómo se produce la explotación de personas en la cadena productiva el, Ahora, ¿qué mundo. diferencia hay entre una persona subempleada, mal empleada, y una persona que es víctima de una red de trata? Son delitos. Una es una falta administrativa, no me han pagado lo que me deben, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a un sueldo mínimo, a ciertos beneficios, no me los dan, puedo demandar ante, ¿no es cierto?, el juzgado laboral. ¿Qué diferencia hay entre eso, entre un juicio administrativo laboral y un delito de trata, que es un delito en sí mismo? La voluntariedad. Yo creo que eso es fundamental. Y el otro es el aprovechamiento, el desarrollo de el uso de algún medio que busca imitar esa voluntariedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las falsas ofertas de trabajo, situaciones de seducción, entre otras, son las que suelen utilizarse. Las conductas típicas sancionadas por el Código Penal están también claramente establecidas y también es bueno mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, la captación es decir, el reclutamiento de la persona con engaños, eso ya es, por ejemplo, una vulneración. Claro, Eh, el traslado y el transporte de la víctima también. también puede hacer que la persona que traslada sea considerado un tratante y por lo tanto un coautor o un autor material y sea sancionada hasta 25 años de cárcel. Eh, eh, y luego está la acogida y la retención, que son lo que es lo que suele pasar ya cuando la víctima llega al lugar donde va a ser explotada. Hasta ahí la víctima solamente, digamos, no ha sufrido ningún tipo de daño, Claro, inclusive, todavía. todavía. Lo único que busca la trata de personas es sancionar que esa persona haya sido utilizada como un bien, ¿no? Que haya sido comercializada, porque ese es el factor. La persona es tratada como, valga la redundancia, como un bien que luego va a trasladar a otro y ese a otro y viceversa. Ahora, ¿cómo diferenciar la trata del proxenetismo o de la prostitución? Sí, bueno, eso siempre ha sido un problema, sobre todo para el mundo fiscal y judicial, porque en muchos casos los casos de trata suelen ser vistos como casos de proxenetismo. Pero Claro, acá creo que lo fundamental es que el proxenetismo sanciona el que tú te aproveches del trabajo ajeno, en el caso específico del trabajo sexual de una persona.
¿no? Que lo hace libremente. Pero en el caso de la trata, no hay libertad en el ejercicio de Claro, esa de nuevo, no hay actividad, voluntad. así es, y el beneficio es el beneficio de un tratante. Claro. Entonces, es más complicado que eso en términos jurídicos, pero Pero digamos, sí sé que ha habido muchos problemas porque, a ver, la prostitución no es delito. Una trabajadora sexual no va presa por ser trabajadora sexual, no. pero el proxenetismo sí es delito, igual que la trata. Ujú. Entonces, la trata tiene penas mucho más altas que la del proxeneta. Por lo tanto, todos los proxenetas quieren ser proxenetas y no tratantes. O sea, eso es la primera línea de defensa. Y eso hace que el delito sea muy confuso. Y depende mucho de que la víctima diga, no, yo he hecho este trabajo voluntariamente, no, a mí me han explotado, yo no quería hacer esto. Sí, efectivamente. Lo bueno es que ya han habido dos acuerdos plenarios de la Corte Suprema que han aclarado de alguna manera esto para el mundo jurídico, para jueces y para fiscales especialmente. Claro, Eh, el problema es que eso a veces no llega a los espacios donde debe llegar, es decir, especialmente en regiones, ¿no? claro. Pero lo interesante también es que luego de la última modificación que hubo al Código Penal, la más importante, la material, no solamente se sanciona el proxenetismo, sino cualquier tipo de beneficio vinculado, por ejemplo, a la gestión del trabajo sexual, al beneficio, por ejemplo, el que regenta una actividad, un hotel donde se sabe que una persona está siendo explotada sexualmente, esa persona también es sancionada. Es decir, se cerró en aquella modificación que CHS pudo acompañar cada vez más las posibilidades de explotación. Claro. Eh, pero en muchos casos, sí, sin duda los abogados buscan que el proxenetismo sea la respuesta y antes que la trata. Lo bueno es ¿Tienen que creo un que, cálculo, tienen un cálculo aproximado de cuántas personas están en situación de trata en el Perú? mira, tenemos un cálculo de percepciones y un cálculo de data recibida por el Estado. La percepción de dos encuestas que hicimos eh, con el Instituto de Estudios Peruanos nos dan entre que, en primer lugar, nos dio que 3,4 millones de personas consideran que en algún momento de su vida podrían haber pasado por una situación de trata. El diez Y por de ciento de la población ellas, del Perú. así es, y de ellas, 496.000 personas estaban adecuadamente informadas, es decir, podían diferenciar el concepto de trata de personas. Igual es un número importante, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las cifras del Ministerio Público, ¿no? Claro. Y se calcula que más o menos el año 2022 hubo 1.430 casos de personas que habían sido afectadas por el delito, fue el número de delitos que fueron denunciados, y ese es más o menos el promedio que solamente en la pandemia disminuyó un poco, pero es más o menos el promedio de casos que se están detectando. De lo que se llega a denunciar o a descubrir, ¿no? Así Ya es, sea de oficio, ya sea por denuncia. Ahora, sí. hay algunas situaciones límite que son las históricas, pero que todavía se siguen dando, ¿no? Por ejemplo, una niña que entra a la adolescencia, tiene 12, 13 años, vive en una zona andina, sus padres le dicen, porque esto es con conocimiento de los padres, ¿quieres ir a trabajar a Lima? ¿No? Y la Ujú. niña dice, sí, sí quiero irme a trabajar a Lima. Vea, pues, te vas con tu tío, ¿no? Entonces la niña llega a Lima y la meten a un taller textil, a trabajos domésticos, a una casa, a lo que fuera. Y se le paga una propina, se le paga mal, trabaja todo el día, y eso todavía es muy común de encontrar, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a la gente que ha normalizado esa situación, que te dice, no, la chiquilla está aprendiendo, ya después se le da su colegio, ¿no? Para que termine, ya después cuando cumpla 18, 20 años se sale, ¿no? ¿Cómo explicar a la gente que esa es una situación de explotación?
Y bueno, es en lo que estamos trabajando en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una alianza con el MIDIS para tratar de que en los tambos y en los PIAs, que son parte del programa País, pueda difundirse más información sobre trata y trabajo forzoso, que son, entre otras, las formas de explotación más usuales en las zonas rurales, además de difícil acceso, ¿no? ¿No? Comunidades nativas, etcétera. Eh, pero creo que lo más importante no es cómo decirle a estas personas que tienen prácticas culturales, además que son ancestrales, ¿no? Exactamente. ¿Cómo pueden hacer, Lo sino más estoy haciendo para su bien, o sea, no lo estoy, o sea, yo pienso que mandarla a Lima es algo que la va a ayudar. el problema, o cómo yo lo enfrentaría, es cómo le decimos a aquel que recibe a una persona menor de edad para llevarlo a su casa, tenerla en su casa, no permitirle estudiar, sino que Claro, solamente realice actividades que además son actividades que están prohibidas por la legislación, ¿no? Como por ejemplo el servicio doméstico, claro. justamente, que no lo puede hacer, ¿no? Y eso creo que es más probable de realizar, y por eso hemos estado, por ejemplo, en campañas nacionales. Ha sido nuestra tercera campaña, en la que hemos Claro, tratado de no difundir. confundir, no confundir, ojo, con el trabajo de menores de edad que sí está permitido, Ujú, pero con registro en la municipalidad, registro en el Ministerio de Trabajo y permiso, consentimiento de los padres y con horarios absolutamente regulados, ¿verdad? Y con actividades prohibidas. O sea, las ladrilleras, por ejemplo, que eran un caso dramático, ¿no? De explotación infantil, prohibida. Hay varios tipos de trabajo infantil que está absolutamente prohibido. No confundir con eso, que es explotación laboral infantil, porque la ujú. explotación laboral infantil se puede dar en el contexto de la familia, ¿no? No hay un Efectivamente. tratante. Sí, efectivamente. Nosotros o teníamos, porque ya ha dejado de estar con la organización, un caso de una señora que fue denunciada porque su hermana, cuando su hijo se quedaba con ella, era llevado a una esquina del Callao, y en esa esquina del Callao era puesto a pedir limosna, El es limón. decir, Claro, mendicidad infantil, ¿no? claro. Y era claramente una situación de explotación. Esa es una actividad como la que tú dices, no puedes poner a un niño a hacer ese tipo de actividades. Y eso es también recontra frecuente, pero es lo que tenemos que tratar de hacer, es de distinguir eh, cuándo estamos verdaderamente brindando apoyo a una familia, y cuando en realidad Es un tema, estamos explotando, ¿no? es Y un creo tema que de un eso tiene... captador, un tema de un captador, un transportador y un tratante. Ahora, ¿cómo se sale? ¿Podría? Sí, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero no se vayan porque la historia puede tener un final un poco más feliz. ¿Cómo se sale de esto? Y hay varias experiencias de salida de esto. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro Rosa invitado. María. Sí, justamente nos habíamos quedado en cómo sales de esto. Normalmente el tratante te quita tus documentos, que es lo único que tienes. Si es que estás en otro país, ¿no? Un venezolano que viene al Perú, colombiano que viene al Perú, colombianas, venezolanas sobre todo, que están enganchadas en temas de explotación sexual. Te quitan tus documentos. Al quitarte tu posibilidad de identificarse, tu situación es vulnerable y precaria porque te dicen, si te atrapa la policía, te deportan. Entonces, no te conviene, pues, porque tú no quieres volver, entonces te conviene estar acá en esta forma. Hay muchas formas de amenaza, ¿no? Sabemos dónde vive tu familia, en tu lugar de origen, la vamos a amenazar, la vamos a matar o lo que fuera, si es que tú no haces lo que nosotros queremos. Esa persona que se escapa o pide ayuda o es rescatada por la policía, ¿cómo trabajar con ella? Que es la parte más difícil, porque muchas veces ha pasado, sobre todo pensando en La Pampa, que chicas rescatadas han dicho, no, yo quiero volver. Porque no se metan. Yo estoy haciendo un negocio, yo estoy manteniendo a mi familia, estoy ganando plata. Entonces, ¿cómo manejar la salida de esta situación? Bueno, mm,
Creo que la mejor forma de manejar esa salida es habiendo aprendido durante muchos años que digamos, el factor fundamental para poder tener una respuesta apropiada proviene de escuchar a la víctima. Yo creo que esas miradas más bien paternalistas de cómo tiene que ser el nivel de protección a una víctima, le hace mucho daño a la víctima, porque pasa de una situación de encierro, de desprotección, de aislamiento, a otra situación similar, Otra, solamente que estás con policía, con fiscales, etcétera. Entonces, de ahí la importancia que la víctima pase el menor tiempo posible, digamos, en protección, obviamente, pero una protección reducida o que reduce sus derechos, ¿no? Y lo segundo que podría mencionar es la importancia de que en ese marco la víctima tenga un espacio para reflexionar. Es lo que se conoce como un periodo de recepción, de reflexión. Nos acaba de pasar, por ejemplo, un caso donde una víctima que parecía ya había superado la situación traumática que había vivido, recién ahora, después de 2 o 3 años, si no mal recuerdo, estaba exteriorizando algunas psicopatologías o algunas situaciones traumáticas eh, como que se expresaban en síndrome de Estocolmo, el síndrome de indefinición claro. adquirida. O sea, estamos hablando de que eh, inmediatamente no vamos a notar el proceso, ¿no? Otra forma también de brindarle un adecuado apoyo con las víctimas es entender entonces sus procesos, ¿no? A veces, por ejemplo, ha pasado que autoridades, no necesariamente las especializadas, quieren una respuesta rápida y una reconstrucción rápida de los hechos, pero las víctimas, dependiendo del caso, pueden no recordar inmediatamente o poder reconstruir todo lo que han vivido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una víctima que pasó como 20 años, que conocimos en la organización 20 años, y en el que para ella era muy difícil reconstruir, en primer lugar, aceptar su condición de víctima y en segundo lugar, reconstruir cómo había sido su proceso. Entonces, eso implica mucho trabajo psicológico con la víctima, ¿no? Hay que entender que la salud mental está deteriorada en el marco de la actividad. Claro, Ahora, pero ¿y el Estado qué salidas da? depende, te diría que depende. Si se trata de una víctima menor de edad, podemos estar hablando de centros de acogida residenciales especializados, donde hay, sobre todo para niñas, ¿no? Donde se les brinda acompañamiento. Eso lo maneja el INAVIF? El INAVIF, efectivamente. Lo maneja el INAVIF en coordinación con la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. Eh, Ahí sí estamos hablando, por ejemplo, de un conjunto de servicios que se han identificado y que se brindan Ok. directamente a las niñas. En el caso de niños, ese nivel de intervención disminuye, ¿no? Porque no hay centros especializados para niños. Y en el caso de personas adultas, si se trata de mujeres, entran a los servicios asociados a la violencia basada en género. Es Claro. decir, el programa Aurora, los centros de emergencia mujer, los HRT, comienzan a intervenir. Pero si preguntas por varones, no hay un solo servicio especializado todavía. ¿Y qué pasa en todo caso con estas víctimas? Normalmente lo que se hace es brindarle un acercamiento con los servicios generales que el Estado tiene. Por ejemplo, ahora han cobrado mucha importancia los centros de salud mental comunitarios, Claro. ¿no? Como una respuesta, por ejemplo, para Claro. brindar Ahora, un nivel eso
Eso en cuanto a la salud mental, pero digamos, pasa el periodo de reflexión, la persona se da cuenta que ha estado enganchada en una situación que no le conviene, ha sido liberada de esa situación, Ujú. tal vez el Estado le ayuda a tramitar sus documentos, pero dice, no sé hacer nada, no he estudiado nada, lo único que sé hacer es hacer este trabajo en el que he estado explotada o sexualmente o laboralmente. ¿Qué cosa voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, ¿cómo se reengancha esa persona? ¿Por qué caminos llega, ¿no es cierto?, a reengancharse laboralmente, pero sanamente laboralmente? Sí, esa es una preocupación que tenemos en la organización porque si uno revisa la política nacional de lucha contra la trata, va a encontrar que estamos hablando de 42 servicios que el Estado ha puesto a disposición de las personas, de Claro, las personas que son víctimas, pero también de las que son de la persecución del delito, etcétera. Y una de las cosas que ha integrado son algunos servicios de reintegración. Inclusive las víctimas que salen de los centros de acogida residencial salen con un plan de trabajo asociado a ese proceso de reintegración. Pero el problema es justamente eso, que no necesariamente hay servicios que van a poder hacer o van a poder ayudar a la persona a hacer el tránsito a algún tipo de negocio o actividad asociada a su condición. Y eso es súper importante porque el problema con las víctimas de trata, Rosa María, es que suelen haber perdido algo fundamental para su proceso de socialización, y es la posibilidad de confiar en el otro. O sea, claro, es supremamente difícil poder claro. volver a confiar en otras personas y por lo tanto eh, pensar en iniciativas colectivas, masivas, es muy, muy complicado, ¿no? Más bien tienen que ser respuestas específicas con cada víctima para desarrollar actividades que ellas quieren hacer, etcétera. Y ahí nuevamente vuelve lo que te decía al principio, la importancia de escuchar a la víctima en estos procesos. Claro. ¿Y qué se hace con las víctimas extranjeras? O sea, no sé, se encuentra un grupo de niñas o adolescentes venezolanas o mayor edad, tal vez, pero jóvenes. ¿Qué hace el Estado con las personas extranjeras? Que tal vez efectivamente no tengan una situación regular en el Perú. Sí, bueno, la situación de las víctimas extranjeras es bastante preocupante, por un lado, porque en muchos casos su interés no necesariamente es retornar al país, pero cuando lo hacen, el proceso de retorno, el Estado no tiene necesariamente las condiciones o el presupuesto para ayudar en el proceso de retorno, ¿no? Nos ha pasado también con víctimas peruanas que están en el exterior o presuntas víctimas peruanas de trabajo forzoso específicamente que están en el exterior. Y que no las Pero pueden traer a Perú. no, no había presupuesto para ayudarlas a venir a propósito de lo que está pasando en Gaza Claro. y todo lo de Hamas y la necesidad de peruanos tratando de volver al país. Teníamos alrededor de 12 personas identificadas que podrían haber estado en situaciones de explotación laboral y que no se les podía apoyar. Luego ellas decidieron quedarse, etcétera, pasaron por su proceso. Bueno, Claro. el caso no prosperó, pero en su, digamos, la posibilidad de poder ¿A decir, dónde estaban en Israel? no, ellos estaban en el Reino Unido. Ah, ok, ok. Sí, sí, ellos estaban en el Reino Unido, habían pasado por un proceso de intermediación eh, laboral y habían ido a trabajar allá en campos de cultivo, ¿no? Y un grupo de personas que logra salir de la situación comunican que están en situaciones de trabajo forzoso. La organización estuvo tratando de apoyarlas hasta que en algún momento ellas decidieron ya no continuar con sus procesos, más bien iniciar su proceso de regularización Claro, y en... se integraron a la sociedad allá en el Reino Unido. Ok, esa es otra salida, ¿no? Me quedo, pero ya no en las condiciones en las cuales he sido traído. Ahora, la intermediación laboral es, no nos queda nada de tiempo, es lícita. O sea, yo puedo tener una Sí, agencia de claro. empleos, ¿ya?
¿Cuándo claro. se torna ilícita? ¿No? Cuando está basada en el engaño, yo diría, Claro, ¿no? Cuando el elemento que usas para involucrar a una persona es quebrar su voluntariedad, ¿no? claro, Su decisión autónoma, y eso es muy frecuente. De hecho, en la policía hay un caso que le llaman el caso Ceres, que en realidad ajá, está judicializado, creo, según no mal recuerdo, y el caso Ceres es justamente de agencias de empleados ilegales que hay en Ceres, ¿no? claro. En la Claro, zona específica así conocida. Y la cantidad de agencias de empleo para ir a trabajar a La Pampa, entre otros lugares, es impresionante. A vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, sin esa es una, mayor control, etcétera. claro, y eso, pucha, desde las municipalidades hasta el Ministerio del Interior tienen algo que hacer ahí, ¿no? Es decir, esto no es jóvenes señoritas atractivas, no es para ventas, ¿te das cuenta? Es para llevarte a La Pampa a vender cerveza. Sí, Eso es lo que... de hecho, el Ministerio del Interior tuvo una campaña bien interesante donde recreaban una agencia de empleo, eh, y la pusieron, creo, si no mal recuerdo, en Ceres Claro, mismo, y básicamente captaron víctimas, creo que 1.500 víctimas o algo así fue el número de personas que llegaron ahí, y le daban obviamente información de en qué situación se habían encontrado, ¿no? Pero fue una campaña bien interesante. El problema de la trata de personas, Rosa María, es cómo prevenirla, ¿no? claro. Y a Hay veces, que entender que hay un primer acto que sí es voluntario, ¿no? O sea, al así, engancharte, te ilusionan, te seducen, te venden una cosa increíble y tú crees. sí, Y lo que viene después es un desastre. Y eso hay que advertírselo efectivamente, a miles de mujeres que nos están escuchando. Lo que viene después es un desastre y no tienes cómo salirte de eso y cada vez estás más atrapada y con tu voluntad más rota. Entonces terminas haciendo algo que no quieres hacer en condiciones terribles y salir es muy complicado y reinsertarte mucho más complicado. Bueno, ha sido una rápida pasada por la situación, gracias al señor Luis Fernando Aguilar, que él es el director de políticas de CHS Alternativa, una ONG que hace años, hace más de 20 años que ustedes trabajan en el tema de trata, ¿verdad? Muy bien, muchísimas efectivamente. gracias por esta visión y nosotros seguiremos observando, como dicen, el atestado policial para saber qué cosa pasó en la planicie para que aparezca 50 personas asiáticas en una red de trata. Una solicitud nada más, Rosa María, y también Sí, observen lo que hace el Congreso y lo que hace el Premier y el Ministro del Interior por cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas sobre la situación, el avance de la lucha contra la trata de personas. Este sería el quinto tienen año, una obligación, ¿verdad? Anual. y tienen un compromiso porque hasta ha habido un acuerdo del Consejo Directivo, pero parece que este va a ser otro año más en el que no va a haber, digamos, Rendición de una cuentas. tan importante, sí. Así es. Sí, pues. Muy bien. Muchísimas gracias a Luis Fernando Aguilar por haber estado con nosotros.